Buenos días. Hoy tenemos un conferenciante de lujo, como es nuestro viejo amigo Agustín Azparren Lucas, digo viejo, porque ya hace 40 años que nos conocimos. Y nos viene a hablar del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. Agustín Azparren, todos sabéis que es magistrado actualmente en la Audiencia Provincial de Oviedo y hasta hace muy poco fue vocal del Consejo de Poder Judicial. Cuando quieras, Agustín. Pues nada, gracias. Bueno, pues yo creo que para empezar, este es un texto muy complejo y por lo tanto lo que no voy a entrar a lo mejor es en el detalle, salvo que queráis, si queréis es mucho mejor pues eso, preguntar alguna cosa en concreto. Pero sobre todo lo que yo creo que lo importante de este texto refundido es una preocupación que yo he tenido siempre desde hace muchos años, cuando ya entró en vigor la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Pues yo recuerdo que aquí en Oviedo estábamos un grupo de magistrados, entre ellos José Antonio Seijas, Rafael Martín del Peso, Guillermo Sacristán y yo, en que recuerdo haber dado muchas charlas sobre la aplicación de la Ley de Consumidores y Usuarios, porque curiosamente fue una ley que entró en vigor y que nadie la aplicaba, y han pasado muchos años, ahora ha sido derogada por este texto refundido, pero que prácticamente era una ley desconocida y que había como un cierto temor o miedo a aplicarla, ¿no? Es un ámbito muy desconocido y digo en general, porque no solo que los abogados no la hayan apreciado, la hayan citado en las demandas o en las contestaciones, sino que en las sentencias pues prácticamente existe un temor a citar normativa de consumo, ¿no? De hecho, yo recuerdo que un libro que escribí hace años sobre consumo, estuve buscando una sentencia que se fundamentara exclusivamente en normas de la Ley de Consumidores y Usuarios, lo cual y encontré una, me parece, buscando todo tipo de bases de datos y tal. Solo había una en la que no ponía ningún artículo del Código Civil, sino que exclusivamente decía, pues, artículo 28 de la Ley de Consumidores y Usuarios o el artículo que fuera, ¿no? Y por lo tanto hay un cierto temor que incluso en el Tribunal Supremo se puede ver, o sea, en materia sobre todo de materia de responsabilidad civil por productos o responsabilidad civil en general, cuando se trata de un consumidor, cuando una de las partes es un consumidor, pues podemos encontrar que se cita normalmente el 1902 del Código Civil, y después se dice, y además los preceptos reuniendo la condición de consumidor o usuario, una de las partes, pues además los preceptos de la Ley de Consumidores y Usuarios, pero siempre se tiende a ir hacia... Claro, sí, como dice nuestro profesor Joaquín Arce, sí, para con el Código Civil le basta. O sea, sí, esto no sí, pasa para nada. Y cuidado, el Arce tiene razón, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y además si miras eso, todas las demandas, todas las sentencias y tal, al final te fijas que casos en los que se tenía que haber aplicado la normativa de consumo, pues se resuelven conforme al 1088 y siguientes, los contratos, o el 1902 cuando es responsabilidad extracontractual, o las normas contractuales cuando hay normas específicas para contratos en que interviene un consumidor. Quizá la única materia que viene aquí regulada también, que ha pasado al texto refundido, es el tema de cláusulas abusivas, donde ahí sí que yo creo que fue la parte de la Ley de Consumidores, el famoso antiguo artículo 10, que fue el que más se ha utilizado, y ese sí ha tenido un uso mayor, pero por ejemplo el tema de responsabilidad civil por daños producidos por servicios, por productos, etcétera, todos esos, los artículos 26 o 28 que se han citado muchas veces, como digo, es dificilísimo encontrar una sentencia que se base exclusivamente en ellos, ¿no? E incluso hay un cierto también desconocimiento, se cita conjuntamente, y lo cita el Supremo, lo cita la Sala Primera del Supremo, lo cita conjuntamente los artículos 26 y 28 de la Ley de Consumidores, que son dos artículos incompatibles, o hay una responsabilidad por 26 o la hay por el 28, ¿no? Que el 28 es responsabilidad objetiva y el 26 es subjetiva con inversión de la carga, pero lo que no se puede es que sea por el 26 o por el 28, y hay infinidad de sentencias y demandas basadas en los dos artículos, ¿no? Este texto refundido, entonces lo que tiene, primero, entró en vigor ya hace más de 2 años, entró en vigor el 1 de diciembre del 2007, y entrando dentro de eso que digo, esa especie de temor o desconocimiento que hay, todavía yo me sigo encontrando, cuando vas a las bases de datos, sentencias que siguen citando la Ley de Consumidores y Usuarios, que ha sido derogada por después de haberlo derogado, todavía se sigue citando. O sea, hay mucha gente que no se ha enterado que existe el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. Y por eso digo que lleva 2 años y pico. Y entonces lo que se hace, lo que se pretende
aquí había una autorización al gobierno para que... Esto es una materia muy compleja, donde había muchas directivas comunitarias que han sido desarrolladas. Teníamos la Ley de Consumidores y Usuarios, por un lado, del 84, y una serie de directivas que sean sectoriales, pues por ejemplo, en tema de contratos celebrados fuera del establecimiento, era una directiva comunitaria que se convirtió en ley. Por ejemplo, los contratos a distancia, las ventas que se hacen a través de, pues, por teléfono, por impresos normalizados, cuando no es con presencia física de las partes. Eso estaba regulado también en una directiva, pasó a una ley en concreto. La responsabilidad por productos defectuosos, había una directiva que reformó la ley de consumidores. Bueno, pues lo que han hecho es, lo que dijo el mandato que se le dio al gobierno, es decir, vamos, refunda con finalidad de armonizar, aclarar conceptos y problemas que pudiera haber de aplicación, que se refunda, le da un mandato para que se refundan en un texto único, ¿no? Que es el texto refundido. Entonces, en este texto lo que se incluye es, por una parte, la Ley de Consumidores y Usuarios del 84 y estas directivas. Lo que se hace, no todas, porque lo que se hace es incluir la directiva, la de contratos fuera del establecimiento, contratos a distancia, la de viajes combinados, y después toda la materia de cláusulas abusivas, en realidad todos de los contratos celebrados con los consumidores, la de venta de garantías de bienes de consumo, etcétera. Se incluyen todos esos, y además la ley de responsabilidad por productos defectuosos, que en principio, que ese es un tema discutible, la ley de responsabilidad por productos defectuosos no es una directiva, viene de una directiva comunitaria y no es una directiva de consumo. O sea, en realidad, así como todas las otras normas, lo que regulan es las normas de protección de los consumidores usuarios en determinados contratos. En la responsabilidad por productos lo que se regula es la responsabilidad del productor o fabricante y frente a cualquier perjudicado, sea o no consumidor, con lo cual en principio no tendría por qué ir aquí. El problema es que esta ley, como incidía directamente en la Ley de Consumidores y Usuarios, en los artículos 26 y 28, en el título octavo de responsabilidad, entonces se ha querido incluir, cosa que en su momento no se hizo, no se reformó la Ley de Consumidores y Usuarios, ¿no? En un principio el legislador entendía que no encajaba dentro de la Ley de Consumidores y ahora entiende que sí encaja y la ha incluido aquí. Y se dejan fuera, por ejemplo, otras leyes, que por ejemplo la mal denominada de multipropiedad, pero que es mucho más fácil decir multipropiedad que utilización de inmuebles y tal por tiempo compartido, uso turístico, etcétera, que tiene un título larguísimo. Bueno, pues la multipropiedad no se incluye aquí porque dice que como tiene también normas de materia fiscal y de otro tipo, pues que no encaja aquí. La ley de crédito al consumo, que es una ley claramente que deriva de una directiva, y también consumidores, tampoco se incluye porque tiene normas financieras, de servicios financieros, etcétera, y por lo tanto se piensa mejor que debe llevarse a una regulación más conjunta en tema de servicios financieros, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que queda, la parte más importante y el núcleo de este texto refundido es que regula toda la materia contractual en general, con carácter general de todo contrato celebrado con los consumidores, por un lado, y la parte de responsabilidad civil, que además, de hecho, son casi un porcentaje elevadísimo de todas las reclamaciones que se hacen en la actualidad. O sea, el tiempo de o incumplimiento o contrato por una parte, o responsabilidad extracontractual, responsabilidad, siempre que haya un consumidor, pues parece que eso abarca muchísimos aspectos, y eso está regulado todo en esta norma. Como no voy a entrar en los concretos preceptos, lo que os puedo decir más o menos cuál es el esquema de la ley. La ley lo que hace primero son unas disposiciones generales donde se define lo que es consumidor. Aquí se mezcla el concepto que había consumidor en España, la ley del 84, que era un concepto muy amplio, con el concepto comunitario, que es más estricto. Entonces hace una especie de mezcla, porque, por ejemplo, el concepto comunitario se refiere solo a las personas físicas. Dentro de las directivas comunitarias, una persona jurídica no puede ser consumidor, y sin embargo, según la legislación española, sí, ¿no? Incluso la legislación española establecía que era el destinatario final, con lo cual, pues, por ejemplo, había un caso que suscitamos en este despacho. Tú compráis un ordenador, por ejemplo, para este despacho, ¿no? Entonces, vosotros sois destinatarios final de ese producto, pero sin embargo, en teoría no sois consumidores, porque lo integráis en un proceso profesional. El último es el cliente, ¿no? Sí, pero se podía entender, y de hecho había sentencias
que lo entendían como destinatario final, porque había el concepto como destinatario final. Es decir, bueno, en realidad lo que no debe entrar en la protección de consumo es cuando tú lo integras en un proceso para revender o para, pues por ejemplo, el mecánico que compra, el dueño de un taller que compra un neumático para instalarlo en un vehículo. No es consumidor final, sino que simplemente lo tiene para integrarlo en su negocio, ¿no? Y sin embargo, el tema, por ejemplo, cuando eres destinatario final, que es para ti, pero para tu, como eso, o no solo un despacho, sino una empresa que compra ordenadores, o un vehículo para una empresa, por ejemplo, ahí había muchas dudas y hay muchas sentencias en casos siendo destinatarios finales, por ejemplo, de cortes de suministro de energía eléctrica en materia de electricidad. Del agua, por ejemplo. Suministro de energía eléctrica a una empresa que le produce unos perjuicios a la empresa, eso se ha llevado por la materia de consumo habitualmente, cuando era muy discutible, porque en realidad era el consumo para la empresa, no un consumo para un particular. Bueno, entonces ahora eso se unifica, de cierto modo, se unifica por una parte, ya no puede entrar el concepto de destinatario final, porque en realidad el concepto de consumidor es que actúen en el... o sea, tiene que ser... son consumidores las personas físicas o jurídicas que actúen en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Entonces, ese es el concepto comunitario que se incorpora ahora. Ya no es el destinatario final, sino siempre que sea actuando en un ámbito ajeno a la actividad profesional. Entonces, ahí ya queda claro que la compra de un ordenador para un despacho, como no es un ámbito ajeno a la actividad profesional, no estaría protegido por la ley de consumo. ¿Y el agua? Y el agua que se consume en el despacho, por ejemplo, pues lo mismo. Yo creo que en realidad es del despacho. Como el ordenador, yo sí hago la demanda para el cliente y para el juzgado, pero como el agua no. Ya, no, pero dentro de lo que cabe es un suministro es un suministro para un despacho profesional, para una empresa. Es igual. Yo creo que en el concepto comunitario se restringe. O sea, hasta ahora eso yo creo que era... Hay más discutible, por ejemplo, si el que tiene el despacho en su propia casa. Entonces eso ya es... Entonces ahí sí que podrías... Tienes tu vivienda y además un despacho en una parte de la casa, pues bueno, ahí ya sí se podría entender que entra dentro del consumo, pero cuando es un despacho exclusivamente, como en este caso, un despacho profesional, el consumo de luz o de agua y tal, ahora con el concepto, después del texto refundido, que lo que ha hecho es incorporar ese concepto del derecho comunitario, yo creo que ahora sería muy difícil que se pudiera enfocar por la ley de consumidores, ¿no? Antes era muy fácil defenderlo y de hecho ya digo que hay muchas sentencias se pueden encontrar que en casos de eso, sobre todo hay muchas en cortes de energía eléctrica empresarial. Una sociedad mercantil, porque hablamos de personas jurídicas, sí. ¿Cuándo podría ser consumidor? Es difícil porque en realidad, claro, sí puede, claro, bueno, pero puede ser, personas jurídicas pueden ser no empresas. Porque la ley ahora excluye a las personas jurídicas. No, es que ahora esa es la otra diferencia. O sea, por una parte lo que hace es restringir, en base al concepto comunitario, lo que hace es restringir solo al ámbito que sea ajeno a la actividad empresarial profesional, pero sí incluye a las personas jurídicas. Y en ese caso manteniendo el concepto español, ¿no? Entonces lo que dice el derecho comunitario sería personas físicas que actúen en el ámbito ajeno a la actividad empresarial, pero el derecho español, como en teoría las normas de consumo son de mínimos y tú puedes extenderlo a algo más de lo que te imponga el derecho comunitario, pues el legislador español dice, y en este caso el refundidor, dice yo mantengo las personas jurídicas, pero sí aclaro que es solo en el ámbito de ajeno. No puedo pasar por la sociedad mercantil, que una sociedad mercantil no, es que yo solo pensé, digo, es muy difícil, o sea, que como consumidor una sociedad al final sea consumidor es muy difícil. Lo que necesitamos es lo que te decía yo antes, el ordenador por un lado sí, se puede tener que no es consumidor, pero el agua no, porque el agua no va a dar al final al cliente. Sí. Bueno, pero puede ser, por ejemplo, imagínate que una empresa contrata, ocurrirá sobre la marcha, una sociedad anónima que suelen hacer, contrata con una agencia de viajes para sus vendedores, no es que se hacen de repente un congreso, vamos, o le dan un premio y que contrate para sus vendedores como premio un viaje a Disney World. O sea, para los vendedores que hayan vendido más, no sé. Forma parte del salario del trabajador. No, pero puede ser, bueno, pero mira, ahí por ejemplo, puede ser un ámbito ajeno a la actividad, se puede entender que es un ámbito ajeno a la actividad empresarial. Tú lo has contratado con una agencia de viajes en unos viajes, pero no entran dentro de tu propio objeto social de la sociedad. Claro,
Ahí se puede, o puede, no, o a lo Sí, mejor me no. ¿Cómo Vamos a es ver. el viaje? ¿Cómo se No, va? no, puede ser una cosa que consuma. Un viaje. Para los mejores vendedores, o sí, un incentivo, ¿no? Eso no sería una parte del salario. Es un incentivo, yo lo considero. Pues no, pero puede no Pues estar previsto y que de repente la sociedad diga, mira, como este año hemos vendido mucho y no está previsto ni en el contrato. Pero desde el punto de vista laboral forma parte O compras los regalos de Navidad para los... No, yo creo que no forma parte Una del compra, salario, ¿eh? No creo un que sea contrato salario. un contrato de compraventa a una empresa de regalos de estos cestas de Navidad para los empleados. ¿Eso puede ser un ámbito de la actividad profesional o sería ajeno a la actividad profesional? Claro, puede haber casos que una persona jurídica contrate un contrato que sea como consumidor a efectos de eso, de un determinado bien que no entra dentro de su objeto social, sino que es simplemente para dar un regalo y podría ir a lo mejor a aplicársele, porque de hecho es difícil, o sea, de hecho en la práctica, cuando estamos pensando en el consumidor usuario, estamos pensando en una persona física y por eso el derecho comunitario lo restringe a la persona física, porque si no, no parece que te encaje que una sociedad... No, pero una asociación, por ejemplo, sin ánimo de lucro... No, sí, es hay claro. otro tipo de tipo de personas jurídicas Claro. que no tienen ánimo de lucro, hasta puedes pensar en una ONG o puedes pensar en otro tipo de asociaciones de todo tipo, una asociación una asociación profesional, o sea, que contrate un determinado servicio, pues al final puede tener aunque van a ser pocos casos, pero bueno, pero es posible, o sea, en teoría sí. Entonces, eso es uno de los aspectos novedosos, por así decirlo, por lo menos que ya define más claramente cuál es el consumidor, evitándolo de destinatario final, ¿no? Y después lo que hace es regular, bueno, en conceptos generales, cuáles son los derechos básicos de los consumidores, la protección de la salud, seguridad, derecho a información, la protección de los intereses económicos, todo el tema de la regulación de las asociaciones de consumidores y usuarios, el derecho a representación, todo ese tema también. Eso en un primer título general, ¿no?, respecto a todo el tema de consulta, cooperación institucional, por ejemplo, entre las, como esta normativa tiene normativa estatal y normativa autonómica, y cada vez hay oficinas de consumo a nivel municipal, la oficina local, tal. Bueno, pues esa cooperación institucional también la regula. Y por último, pues lo que es la potestad sancionadora de la administración también. Eso, bueno, aparte de después los procedimientos que puede haber judiciales y extrajudiciales de protección, como el tema de las acciones de cesación, para que cesen prácticas que pueden ser contrarias a tal, para terminar con el tema del arbitraje de consumo, ¿no?, que también lo regula en esa parte general, que cabe la posibilidad, es de los pocos que cabe hacer una cláusula de sumisión de arbitraje de consumo, así como ahora mismo con carácter previo no caben o son nulas las típicas cláusulas de arbitraje cuando se trate de consumo, salvo que sea una institución arbitral institucional, porque eso ha habido una serie de problemas, como seguro que sabéis, con arbitrajes en materia de telefonía, por ejemplo, ¿no? Que se declararon... Personalmente, porque enfocando lo de AEADE, sí, concretamente con ese caso española de arbitraje... Sí. Que eso en todos los contratos de telefonía... liquidar. Sí, o muchos contratos de... Como sí, de hecho, formando parte de eso, no llegamos a suscribirlo, Sí. pero estuvimos a punto de... claro, pues eso formaba parte como... Era clarísimo. Era cláusula abusiva, porque en realidad esa era un arbitraje hecho por las propias empresas de telefonía, y eso se empezó a declarar nulo, y después hubo una reforma legal, la ley de protección de mejora de la protección de los consumidores, que ya dijo que solo cabía una vez que se había producido ya el incumplimiento, tú ya una vez que se ha producido el incumplimiento, si puedes someterte voluntariamente a un arbitraje, pero con carácter previo esa cláusula había que considerarla nula. De hecho, ha habido hasta recientemente una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, porque aquí hay un tema importante. Como en principio ese tipo de cláusulas se podían declarar nulas, primero se planteó si ese tipo de cláusulas arbitrales, si no se había opuesto la consumidora, esto fue un caso que hubo, que es el asunto Mostaza, que no es por alimentos, sino porque se apellidaba Mostaza la señora que recurrió, pero claro, por Mostaza, si buscáis en Google, en cualquier buscador y tal, caso Mostaza, Tribunal de Justicia de las Comunidades, sale la sentencia, ¿no? Bueno, no recuerdo ahora la fecha. En el caso Mostaza, lo que se trataba era de una señora que
que tenía una empresa de telefonía móvil y tenía una cláusula de sumisión con esta misma, la EAG o como se llama, ¿no? Y Mariano Navarro Rubio. Era Era el vicepresidente, el hijo del ministro de sí. Pues con esa, en ese caso, ella se somete bueno, tiene firmado la cláusula, va al proceso de arbitraje, no dice nada, le sale el dictamen del árbitro es contrario a ella, y entonces cuando tratan de ejecutar la decisión del laudo arbitral, entonces se opone diciendo que es nula la cláusula, ¿no? Entonces ahí en principio decía, hombre, si se ha sometido voluntariamente, no dijo nada en el momento de tal, y cuando le sale desfavorable entonces dice que es nula, es discutible. Entonces hubo un tribunal español que planteó cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades, y el Tribunal de Justicia dijo que aunque no lo hubiera hecho, que como esa cláusula es nula per se, es una cláusula que tal, que hay que anularlo, aunque se haya sometido en principio tal y después se... Entonces, hace poco, y esta es una sentencia que salió hace 2 o 3 meses de un juzgado de Bilbao, era el siguiente paso, se planteaba el siguiente paso, es decir, bueno, y si ni siquiera se opone en la ejecución, o sea, imaginaros que pasa todo esto, que hay una cláusula que ella firmó en el contrato, se someten van al arbitraje, el arbitraje dice que tiene razón la empresa y por lo tanto tiene que pagar, y van a ejecutarlo. Y no se opone la consumidora. Y entonces decía, el tribunal de oficio puede declarar el oficio y no dar lugar a la ejecución. Esto se estaba haciendo en algunos juzgados de Madrid, lo estaban haciendo de oficio, diciendo que como la cláusula nula, que daba igual que la consumidora dijera que dijera que se opusiera o no, o que no se opusiera, porque en este caso estaba en rebeldía. No la admitían, la rechazaban por basarse en una cláusula nula, estando en rebeldía la ejecutada, o sea, sin ningún tipo de oposición. Entonces, como eso planteaba más dudas, porque ya en una ejecución con una resolución firme, pero claro, en el caso Mostaza la resolución no era firme, la resolución que se iba a ejecutar y se opone en el momento de la ejecución, con lo cual aquí ya empezaba a entrar un poco el tema de la seguridad jurídica, es decir, claro, aquí ya lo que estamos es echando abajo de oficio una resolución firme donde no ha habido ninguna oposición, que lo único que nos consta es que tiene la condición de consumidora, pero no sabemos si ella se opone o si no se opone. Bueno, pues el tribunal ahí, esa fue una sentencia de hace 2 o 3 meses, dice que efectivamente que debe también decretarse la nulidad de oficio, es un juzgado de primera instancia de Bilbao, ¿no? Y dice que debe decretarse de oficio la nulidad, con lo cual... Eso tiene su coña, porque claro, la firmeza de una resolución... Ese era un tema que yo tenía muchas dudas, incluso escribí un artículo sobre ese tema, en el que decía que ya era un tema más dudoso y que lo conveniente era plantear cuestión perjudicial, y después del artículo lo planteó este juzgado de Bilbao, porque yo ahí sí tenía dudas, o sea, yo tenía muy claro que hasta ese momento el caso Mostaza sí parecía muy claro, en el caso de que ya una ejecución, porque ahí hay dentro del derecho comunitario hay una discusión muy importante ahora entre el tema de la seguridad jurídica, si debe prevalecer la seguridad jurídica incluso frente a casos de nulidad, de cláusulas, por ejemplo. Y sin embargo el tribunal dijo que la finalidad, que lo importante es que la finalidad de la directiva es evitar que haya cláusulas nulas, o sea, no solo anularlas en determinado caso, sino tiene un efecto más general, disuasorio, por así decir, las directivas tienen ese efecto, y que por lo tanto el juez tiene una obligación de oficio, de apreciarlo y no dar lugar a una ejecución que en principio está originada por una cláusula abusiva, ¿no? Pero digo que es un tema que es discutible, pero que ahora mismo además como hay sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades y ahí rige el precedente, o sea que es un sistema tipo anglosajón, es como si fuera constitucional, ha dicho que esos casos y por lo tanto a partir de ese momento el juez tiene la obligación de oficio a no dar lugar a la ejecución aunque no se haya opuesto el consumidor, cuando está basado en una cláusula arbitral que es nula, ¿no? Sin que nadie pida la nulidad. Pues ahora os cuento otra que acaba de salir hace unos días, que es otro caso también muy discutible en contratos fuera de establecimiento, ¿no? Cuando llegue ahí, pues digo... Esto, aparte de que esto fue, al hablar del sistema arbitral de consumo, conté esta sentencia, es que hay algo muy general que es importante decir, que toda esta materia está regulada por el derecho comunitario, por lo tanto, ese es el segundo aspecto que da miedo también entrar en ella, pues el primero ya, si la materia de consumo ya a la gente le costaba entrar, si encima está regulado por derecho comunitario y por lo tanto cualquier duda que ofrezca una norma de este texto refundido habría que ver si el Tribunal de Justicia la ha resuelto o el juez tendría que plantear cuestión perjudicial para que se interpretara de qué formas entiende la directiva, que es origen de estas normas, y sobre todo un hecho muy importante que es que aunque hayan pasado a hacer derecho interno español, si el origen es comunitario,
si eso no lo pierde nunca, o sea, es norma comunitaria. O sea, porque eso es un error que hace poco vi un voto particular del Supremo de la Sala Tercera, que uno de los magistrados lo que venía a decir es que el resto de compañeros de la Sala Tercera no se habían enterado que una norma española, si tiene origen comunitario, no se puede resolver conforme a la jurisprudencia española, sino que hay que acudir al Tribunal de Justicia cuando haya dudas, ¿no? Y por lo tanto, esta norma ahora, toda la norma de consumo es comunitaria y por lo tanto cualquier duda que haya, hay que ver si ha sido resuelta esa duda por el Tribunal de Justicia, hay que acudir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y si no, el juez, pues si tiene dudas, tendría que plantear la cuestión prejudicial, ¿no? Y por eso digo que todavía eso lo complica más. Digo, de ahí es una de las causas en las que normalmente no se entre en esta materia. Mucho más fácil aplicar el Código Civil. Claro, y por eso dice, aplico el Código Civil, me olvido por una parte de la legislación de consumo, que ya de por sí es complicada, pero además de que encima es comunitaria y encima tengo que mirarme la jurisprudencia tal, o a lo mejor tengo que terminar en Luxemburgo, como acabaron algunos abogados aquí, como Manolo, como tal, por una cuestión que planteé, ¿no? El tema de consumo, ¿no? Por lo tanto, claro, eso es uno de las causas por las que realmente sigue sin aplicarse la mayoría de estas normas, ¿no? Bueno, entonces, esta es la parte general. Después ya lo que es, como decía, se regula todos los contratos en concreto. Aquí es donde entra todo el tema de las cláusulas abusivas, se regula el derecho de desistimiento, que es en la mayoría de este tipo de contratos, el derecho de desistimiento, el derecho comunitario lo llama derecho de revocación, rescisión, el texto refundido ha unificado llamando desistimiento. En los casos, por ejemplo, contratos fuera del establecimiento mercantil, que es cuando el típico supuesto de que un vendedor en una estación de tren o en casa te va un vendedor ambulante, te coloca una enciclopedia, ahí se entiende que un curso de inglés, que esto también a lo mejor por la calle y tal, y la gente firma y después se arrepiente cuando llega a casa. Bueno, el derecho de desistimiento es que todos estos casos en que tú no has elegido voluntariamente ese contrato, sino que a ti en cierto modo te lo han impuesto, porque hay gente a lo mejor que se atreve o por la técnica que tenga el vendedor te coloca una cosa que a ti no te apetece y te das cuenta cuando llegas a casa, pues todo el consumidor tiene 7 días como mínimo, bueno, normalmente figuran 7 días, para revocarlo sin ninguna causa, o sea, decir, no, es que no me interesa, o sea, lo he pensado mejor y no me interesa, es simplemente eso. Eso es un derecho de desistimiento que se da en todo tipo de contratos que sean, pues, por ejemplo, los contratos a distancia, a través de televisión, a través de telefonía, que puedan hacerse contratos por pedidos, etcétera, cuando no hay presencia física. En el tema de la multipropiedad, que aunque no esté aquí incluido, pues también. O sea, todos esos contratos que tienen una serie de técnicas, que no es que tú has ido un día a comprar y vas a varias tiendas y eliges, que ese es el sistema normal, sino que de alguna forma tú no has tenido posibilidad de comparar, a ti te han impuesto, pues de alguna forma en casa, han llegado a tu casa y te han invadido en ese momento y has firmado una cosa para quitarte de delante. Son muy agresivos. Por eso, son técnicas agresivas y entonces lo que trata la normativa comunitaria, que es de donde viene este derecho de desistimiento, lo que trata es que el consumidor tenga la posibilidad, o en muchos casos cuando llega a casa, o el marido o la mujer le mete una bronca y cómo se te ocurrió esto y para qué queremos nosotros si se va a quedar aquí y no lo vamos a ver. Los típicos cursos de inglés, hombre, si esto es muy útil y tal y después no lo sabrás nunca, ¿no? Bueno, pues eso es un caso. Y entonces claro, en esto hay otra sentencia que os decía que es un caso también significativo, muy discutible, porque además nosotros en nuestra sección tuvimos un caso igual y yo tuve que hacer un voto particular, mi único voto particular desde que estoy aquí, porque yo entendía que había que plantear cuestión prejudicial y mis compañeros dijeron que no, y entonces puse un voto particular diciendo que había obligación de plantearlo en este caso. Y es un caso igual a uno que planteó Salamanca, y es una sentencia, esa sí la tengo porque es la última que salió de 17 de diciembre del pasado, del 2009, que en el caso de Martín, en este caso era también, pues es un curso... Sí, del Tribunal de Justicia de las Comunidades. En esto es un caso de contrato fuera del establecimiento. También creo recordar el caso que a lo mejor lo confundo con el mío porque eran prácticamente iguales, creo que también era un curso de inglés que se lo venden en una estación de autobuses, se lo venden, firma el contrato de inglés y después se va al monitorio, se va a un proceso, cuando no paga, pues obviamente deja de pagar las 1000 y pico euros en que era todo el curso de inglés, recibe el material, no paga y entonces van a un monitorio y en ese caso pues no hay oposición en el monitorio. En el caso nuestro que tuvimos en Oviedo hay oposición
pero la oposición, el caso que teníamos nosotros, la defensa que hizo el abogado es que se trataba de que la persona que compró el curso era un drogadicto, y que por lo tanto no había consentimiento. Pero claro, eso era muy difícil, y sin embargo lo tenía muy fácil. Lo digo, fíjate, el temor del tema de consumo, lo tenía muy fácil porque en los contratos fuera de establecimiento el contrato es nulo si no se aporta el documento de revocación. O sea, en el propio contrato tú tienes ese derecho de desistimiento que dice ahora el texto refundido, pero además al firmar el contrato te tienen que poner un documento. Primero tienen que ponerte en una letra que se lea perfectamente destacado, es decir, tiene usted derecho a un plazo de 7 días para revocar el consentimiento que ha dado en este momento, y además le aporto documento de revocación, para que no tenga, además, ni tener que hacer el papel, sino simplemente firmarlo y mandárselo a la empresa, y con eso no tengo ninguna obligación, le devuelve sin ningún tipo de gastos y tal el material, y no tengo por qué explicar la causa. Bueno, en este contrato, tanto en el de Salamanca, el caso de Salamanca llegó a sentencia, como el que no se llegó a plantear la cuestión aquí en Oviedo, no había ese documento, con lo cual lo más fácil hubiera sido, si el abogado hubiera conocido la letal, hubiera alegado la nulidad. Bueno, el caso es que no le habían alegado la nulidad, entonces yo decía que consideraba que era un caso muy dudoso, porque el artículo 4 de la ley de contratos fuera de establecimiento, que también era el 4 de la directiva, dice: el consumidor podrá pedir la nulidad en los casos en que no se haya aportado documento, con lo cual era una facultad del consumidor. Si el consumidor, como el caso Oviedo, se ha personado con abogado y no la pide, eso ya era mucho más arriesgado decir hasta qué punto el tribunal puede de oficio apreciarla, porque ahí la ley, y además la directiva, además, no es que la ley se hubiera desarrollado mal la directiva, porque la ley decía que es facultad dejaba libertad y es facultad del consumidor pedir la nulidad, ¿no? Bueno, pues en este caso se plantea cuando nosotros tenemos el asunto, ya había un asunto de Salamanca idéntico. Yo les dije, mira, que además en este caso el hecho de que es un caso dudoso es que hay un planteamiento por una audiencia de Salamanca que ha sido admitido a trámite, ya había conclusiones del abogado general. El abogado general, como sabéis, hace una propuesta antes de la sentencia, que suele coincidir la mayoría de las veces con la sentencia. El abogado general había hecho una propuesta de lo más insólito, porque decía que, teniendo en cuenta que como tanto la directiva no decía que procederá a la nulidad, sino que podrá pedir la nulidad, que en realidad no había obligación de apreciar de oficio por parte del juez, pero decía que el tribunal tenía que poner en conocimiento del consumidor que tenía el derecho, que podía ejercitar el derecho de revocación. Lo cual, claro, nosotros cuando yo lo planteé, yo creo que eso fue un poco también ahí en la discusión, decía, mira, es que a lo mejor se resuelve así. Y entonces decíamos, ¿y qué hacemos en segunda instancia? Porque claro, ahora no le vamos a decir al que puede ejercitar el derecho de revocación, pues tendríamos que anularlo, tendríamos que volverlo a la audiencia previa, es decir, anular la audiencia previa, y que por el juez se hiciera saber al consumidor que tiene la posibilidad de ejercitar, para que de eso, antes de la prueba, pues se pudiera también, no se causara indefensión a la otra parte, ¿no? Lo cual era complejísimo. Pero bueno, después, como no se planteó finalmente por nosotros, pero se había planteado por Salamanca, salió la sentencia en diciembre, y al final no opta el tribunal por lo que le dijo el abogado general, sino lo que dice es que perfectamente el tribunal puede declararlo de oficio. No dice que deba, sino que puede, que la directiva no se opone a que el juez, en aras a esa finalidad de evitar la nulidad o determinadas técnicas o lo que tiene la finalidad directiva, que no se opone, por lo tanto, a que el juez declare de oficio. O sea, que se podía haber declarado de oficio en ese caso la nulidad. Sí, o bueno, o como dice que no se opone, ahora mismo Salamanca lo podríamos haber hecho nosotros. Es el jura novit curia, ¿no? Sí, también, sí, claro. sí. Ahí puedes invocarlo, pero el juez puede aplicar otras normas que crea más convenientes para sí, ahí el problema era que decías, cuando la ley te está diciendo que tienes que puedes, y tú con abogado y todo no lo haces, claro, hasta qué punto el juez puede, ¿no? Pero bueno, el tribunal ha dicho que sí, que la finalidad de la directiva... De la misma manera que el ejemplo que pusimos antes del arbitraje. Igual, lo mismo, es que van en la misma línea. Y ahí, si te quedas por culo, pues es lo mismo. Sí, va en la misma línea, por eso que es una tendencia que han salido sentencias estas, son muy recientes, la de diciembre, esta 17 ¿Y aquí qué habéis hecho vosotros en la...? Aquí además se desestimó, se estimó la demanda. Se estimó la demanda aplicando, y si se hubiera planteado cuestión perjudicial, que era lo que decía yo,
pues se hubiera al final hubiéramos esperado esta sentencia lo mismo. y hubiera sido la resolución la contraria. Por eso decía yo que había, bueno, aparte que éramos tribunal de última instancia porque era un verbal, y también sabéis que en el Tribunal de Justicia de las Comunidades las cuestiones prejudiciales, cuando es un tribunal de última instancia contra cuyas decisiones no quepan recursos, está obligado cuando hay dudas. Entonces yo decía, hombre, está obligado a plantear la cuestión prejudicial. Si eres de última instancia, claro, el Supremo siempre estaría obligado a plantearla cuando se le plantean dudas, pero los de audiencias provinciales, en los casos que hay recurso de casación, no estaríamos obligados porque en realidad hay otro recurso, pero en este caso que no había recurso de casación, nosotros éramos tribunal de última instancia y por lo tanto estábamos obligados. Entonces yo decía, en primer lugar, estamos obligados. Es un caso de duda. El caso, porque puedes decir, es que no plantea ninguna duda. La duda es que cuando ya entre los tres, no, pero cuando entre tres magistrados uno duda, ya está. Cuando además. Sí, no, pero claro. Eso es una famosa sentencia Zilfid del Tribunal de Justicia, porque hubo muchos casos en los que había tribunales, sobre todo tribunales constitucionales o supremos, que decían, no tenemos ninguna duda y por lo tanto, como estos son los cuando tengamos duda, al Tribunal de Justicia dice, es que la duda no solo la tienen que tener ustedes, sino tienen que pensar que cualquier juez de la Unión Europea no tendrá esa misma duda, por lo cual es imposible que sea tan seguro una norma como para que... bueno, pero es que en este caso encima había una audiencia que lo había planteado el mismo caso en Salamanca, que había sido admitido a trámite, que había un dictamen, con lo cual era clarísimo que era un caso que se tenía que... Bueno, yo ahí al final hubo muchas dudas de si planteábamos y no planteábamos y tal. Dijeron que no, y entonces yo hice voto particular diciendo que se incumplió la obligación de plantear cuestión prejudicial. Y de hecho, ahora se ha visto que la resolución hubiera sido distinta de haberse planteado o no haberse planteado. O sea, que estamos hablando de una... Ahí no cabe ningún recurso ante el Tribunal de Justicia, ¿verdad? No, porque eso es como es una facultad interna. Eso es lo único que... Bueno, el proceso es mucho más complejo. O sea, tú ahora mismo, el propio consumidor que se ha visto perjudicado porque no se haya planteado la cuestión prejudicial, estamos en un caso real, lo que podría hacer es denunciar, ir a la Comisión Europea a decir que España ha incumplido el derecho comunitario al no haber planteado uno de sus tribunales cuestión prejudicial, que en su caso me hubiera beneficiado, y pedir responsabilidad patrimonial, que se le indemnice por lo que ha pagado. Eso sería perfectamente válido. El último paso, que eso hasta ahora no lo han hecho nunca y esperemos que no lo hagan por bien de mis compañeros de la sala, es que después el Estado, una vez pagado, puede repetir contra los tribunales. Eso no se ha hecho en ningún país de la Unión Europea, pero en teoría cabe solo por dolo o culpa grave. Sí, y ahí cabe contra... Bueno, en este caso cuestión de magistrado, pero si es un incumplimiento se produce por cualquier funcionario, puede ser por un ministerio, puede ser por que no ha desarrollado una directiva, la ha desarrollado mal, después la administración puede repetir contra el responsable directo. No se suele hacer, pero ese es el único lo que le queda. Hombre, el propio, en este caso el perjudicado sí que lo tiene fácil porque puede ir por responsabilidad patrimonial por incumplimiento de derecho comunitario, y ahí sí se obtiene, un caso como este es muy claro, ¿no? Ahí sí se obtiene una indemnización porque decir, oiga, si se hubiera planteado la cuestión, se hubiera además no hubiera ni siquiera no habría falta que hubiera recaído sentencia en nuestra cuestión prejudicial, porque Salamanca, lo que te dice el tribunal cuando resuelven una igual a la que has planteado, te dicen, acabamos de dictar esta sentencia, ¿mantiene usted la cuestión o con esto le vale? Hubieran dicho, no, con esto ya nos vale porque es exactamente igual que la nuestra, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes un dato en el que si se hubiera seguido la cuestión, se hubiera resuelto el pleito de forma distinta, por lo tanto hay un tema de responsabilidad patrimonial que se podía reclamar, ¿no? Por eso digo que esto, claro, al final es una materia en la que últimamente ha habido sentencias que el mensaje es ese, es decir, o sea, de oficio. Hay que pensar que aquí hay una finalidad de estas directivas de consumo que han pasado a este texto refundido, cuya finalidad es no solo proteger el caso concreto del consumidor, sino un efecto disuasorio, ¿no? Es decir, para que no se incluyan cláusulas abusivas, para que no se hagan técnicas agresivas en determinados contratos y, por lo tanto, el juez tiene esa obligación de actuar de oficio aunque la parte no se lo haya pedido, porque estás cumpliendo esa finalidad que tiene la directiva, ¿eh? Eso es un poco lo que queda de todas estas sentencias. Bueno, y después ya como os decía, ya se entran en todos los temas concretos de cláusulas abusivas, que bueno, eso es todo lo que era el artículo 10, tipo de cláusulas que se pueden considerar abusivas. Los contratos a distancia, en realidad, los contratos a distancia
son pues los que son por impreso, cartas normalizadas, publicidad, prensa, cupón, con cupón de pedido, en periódicos, por ejemplo, también, llamadas automáticas, audiotexto, todo eso. Se podría incluir incluso todo el tema de comercio electrónico. Lo que ocurre es que eso está regulado por otra directiva que también es de la Ley de los Servicios de Información, y aquí dice que es aplicable, pero que en todo caso también con remisión a la normativa específica cuando sea por medio de correo electrónico o por medio de compraventas electrónicas, ¿no? Con lo cual ahí hay que completarlo, ese aspecto queda fuera también del texto refundido y habría que completarlo cuando sean en concreto por Internet, cuando son ya compraventas por Internet, ¿no? Y bueno, eso todo sobre... Después ya regula los contratos fuera de establecimientos mercantiles, que es el caso este que acabo de contar. Las garantías y servicios postventa. Aquí es donde introduce todo el tema de la conformidad, que es lo que ahora mismo casi ya, aunque se sigue aplicando lo del saneamiento por vicios ocultos y tal, que es incompatible con esto. O sea, si alguien va por saneamiento no puede ir por esto, ahora lo dice el texto refundido. En garantías lo normal es ir por esto, que tienes mucha más garantía, porque son 2 años lo que te establece, siempre que no sea conforme con lo que se espera del producto, del contrato, de lo que tú hayas. Si tú esperas una determinada cosa y no es conforme con lo que tú esperas, se puede... tienes varias opciones, o sea, en caso de reparación, restitución, indemnización, etcétera. Tiene una serie de opciones que eso dependerá de los casos, la reparación o sustitución del producto, la rebaja del precio o la resolución del contrato, que son las que te establecen, ¿no? Y ahí se regula pues todo el tema, incluso de las garantías. Esa es una garantía legal, por así decir, esta garantía de conformidad, y después se regulan también las garantías comerciales. Aparte, pues te pueden dar una garantía extra, distinta de la garantía. La prescripción ahí son 3 años, ¿no? Sí, 3 años. son ¿Desde 3 que años. se te entrega o desde que...? Desde que se aprecie la falta de conformidad, por eso puede ser hasta 5. Claro, si tú, por ejemplo, tienes 2 años de garantía, claro, lo tienes que poner en conocimiento, eso sí, tienes que haberlo puesto en conocimiento antes de los 2 años. Si tú, por ejemplo, y tienes además, me parece que son 2 semanas o 2 meses, espera, que lo tengo 2 años, aquí. o si tienes la garantía Para de ponerlo en 5 años, conocimiento, esos 5. deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de 2 meses, desde que tuvo conocimiento de ello. O sea, en el momento que tienes conocimiento de la falta de conformidad, tienes 2 meses para ponerlo en conocimiento, y después tienes 3 años para ejercitar la acción. Pero desde que aparezca la no conformidad. Sí. Claro, es que la no conformidad puede ser Claro, puede apreciable aparecerte en el periodo nada de más garantía, comprarla, o puede un ser año, apreciable al 2 año y medio. años, claro. Tú imagínate eso, que al año y medio de repente aprecias eso, la falta de conformidad con lo que tú esperabas o con lo que era objetivamente se puede esperar de ese determinado producto. Pues claro, decir un producto que te digan, no, es que esto tiene una vida de año y medio. Pues no, pues yo compré esto para que... garantía de 5 para años pactada, por ejemplo, como ocurre Pues, muchas veces, dentro de esos sí, 5 años. Sí. Entonces ya tendría, claro, el plazo ya sería... Por eso es que muchas veces cuando hay plazos de garantía y plazos de prescripción, como lo pasaba con la acción decenal, que podía llegar a 25 años, porque decías, tenías los 10 de la decenal más 15 de las acciones que no tuvieran plazo establecido, podías llegar hasta los 25, ¿no? Entonces así, o sea, una cosa es que la falta de conformidad aparezca dentro de los 2 años y después tienes 3 años para... La comunicas dentro de los 2 meses, 3 años para ejercitarlo. y entonces ya tienes 3 años para ejercitarlo, con lo cual en teoría sí se puede ejercitar 4 años después de que lo hayas comprado el producto, cuando haya aparecido pues, posteriormente. ¿Y la comunicación del fallo que se aprecia tiene que hacerse de alguna... ¿Vale por una carta no, normal? Vale que vayas, si es un coche vas a TV, es que esto Sí, no... tal, simplemente no, con que claro. tengas la prueba de que has De que comunicado, sí, ya, o pues, sea, no hace falta hacerlo de manera fehaciente, no, nada, una carta... simplemente es eso. No pide ningún ¿Lo puedes requisito. acreditar? Vamos. Que lo puedes acreditar, que lo has hecho. Incluso se sobreentiende que es dentro del plazo, porque dice que salvo prueba en contrario se entenderá que la comunicación del consumidor ha tenido lugar dentro del plazo, o sea que incluso hasta se presume En que caso lo has de duda, hecho dentro del plazo, o sea, todo trata de favorecer. Bueno, y después entra la parte del libro tercero, que esa ya es complejísima, que es la responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos, que os puedo decir que esta parte la hice para un libro colectivo ahora que está dirigiendo un catedrático de Derecho Civil. Me encargaron a mí esta parte y escribí 200 folios sobre esto, o sea que imaginaros lo que es todo el follón, que me volví loco porque era una cosa compleja. No, por eso digo que, por eso casi... No, es que como me metieran esto, por eso digo que esto es mejor... deciros exclusivamente 4 cosas porque es una materia muy compleja donde incluso yo entiendo que aquí se ha producido un exceso de delegación porque se ha restringido el derecho de los consumidores y usuarios aprovechando el texto refundido, se ha restringido. Aquí lo que se ha hecho es
incluir lo que era el famoso capítulo octavo de la Ley de Consumidores y Usuarios, el artículo 26, el 28, que era la responsabilidad objetiva, que había tenido mucha discusión sobre todo en materia de responsabilidad sanitaria y había habido sus conflictos, ¿no? Lo que se ha hecho es refundirlo aquí junto con la Ley de Responsabilidad por Productos. Entonces, regular por una parte la responsabilidad por los productos defectuosos y por otra por los servicios. El problema es que la de productos está regulada por una directiva comunitaria y los servicios no. Entonces, los servicios tienen un régimen mucho más favorable, porque viene de la Ley del 84, que la de productos, que ya es mucho más restringido. Porque al final las normas comunitarias son menos protectoras de los consumidores que la española. Claro, la Ley del 84 lo que ocurrió fue que fue dictada después de lo de la Colza, de la CIT de Colza. Entonces, en ese momento, cuando se dicta, como dicen siempre, que al hacer las normas en caliente tiene esas cosas, ¿no? Que dices, de repente dice, aquí ha ocurrido esto, hay que proteger al consumidor por encima de todo. Entonces resulta que nosotros teníamos o seguimos teniendo en parte hasta ahora la ley más protectora del consumidor de toda Europa. Las directivas comunitarias lo que tratan es de proteger a los consumidores, pero claro, como en otros países estaban muy poco protegidos, lo que va es subiendo el nivel, pero en un equilibrio, porque en la Unión Europea, y supongo que Masip lo habrá comentado alguna vez, porque a mí me lo explicaron cuando fui al Parlamento, hay muchos lobbies y tienen sus despachos. En el propio Parlamento Europeo a mí me enseñaron los despachos de los lobbies, o sea, oficialmente tienen despachos para influir, para presionar el lobby de lo que sea, de profesionales, de los comerciantes. Entonces, claro, cuando se hacen las normas, lo que hay es un equilibrio entre los productores, por un lado los fabricantes, o los comerciantes que tienen sus lobbies, más las uniones de consumidores, las asociaciones de consumidores. Entonces se hacen normas que tratan de buscar un equilibrio, no favorecer totalmente al consumidor, mientras que la norma española era absolutamente favorable al consumidor. Entonces ahora nos encontramos con este contraste. También es que ahí en Europa no se vendía el aceite de un camión. Claro, aunque eso me acuerdo, claro, yo me acuerdo perfectamente de viajar, claro, de viajar siendo pequeña a Portugal, no digo a ningún sitio, no digo a Dinamarca. Y ya venía todo etiquetado, registro de sanidad, y nosotros lo mirábamos como diciendo, ¿y esto por qué dan todo esto? Porque tú comprabas las cosas sin ese nivel de protección que ya tenían. Entonces, claro, tampoco se necesita, es como ahora lo del medio ambiente, ¿no? Muchos países tienen una regulación medioambiental de base mucho más elevada que lo que se quiere. Entonces, claro, cuando le vienes a decir a, yo qué sé, pues eso, a un americano, es que tienes que cumplir, no es que yo ya lo cumplo de base, o sea, a mí eso no me lo pidas. Entonces yo creo que no, aquí pasó eso, que no había protección, no había la protección que había, entonces se hizo una protección excesiva, ¿no? El péndulo es tal, y se puso al otro lado, mientras que los esos europeos se quedaron en un nivel más bajo. Entonces ahora, yo recuerdo que con el asunto este que comentaba antes, que era de responsabilidad por productos en Luxemburgo, cuando fue Manolo aquel asunto que hubo aquí de Oviedo, que lo que venía a decir la comisión, me decía, España tiene un nivel de protección aquí, los países, nosotros lo estamos subiendo aquí, entonces intentamos llegar al que tiene España, pero ahora primero hay que unirse todos a este nivel aquí, después ya iremos progresando poco a poco, ¿no? Entonces, al final notas ese contraste, y esto aquí, lo que se nota sobre todo, porque para no entrar en detalle, lo que se nota mucho es que se ha hecho una regulación conjunta de responsabilidad por bienes o servicios, y claro, los bienes son mucho más la responsabilidad es mucho más restrictiva porque viene de esa directiva y de ese equilibrio entre productores y consumidores o perjudicados en general, mientras que la de servicios sigue siendo la de la Ley de Consumidores y Usuarios, y por lo tanto hay un contraste clarísimo, ¿no? Y cuando haces unas normas generales, pues chirrían por todas partes. Y de paso, pues, lo que pasa que al refundir lo que han hecho es quitar algunas cosas que estaban en la Ley de Consumidores, y eso yo lo que creo que es un exceso de delegación, porque, por ejemplo, ahora dejan los servicios solo fuera de lo que son productos defectuosos. Todo el resto quedaba en el artículo 26 y 28 de la Ley de Consumidores, ¿no? El artículo 28 que además es responsabilidad objetiva, lo que ahora es el 148 del texto refundido. Pues ahora lo que han hecho es dejar solo los servicios, con lo cual, por ejemplo, los productos solo se refiere a bienes inmuebles, con lo cual los bienes inmuebles seguían estando en el 28. Ahora se regula solo la vivienda, pero no el resto de bienes inmuebles. Había otra serie de aspectos que no regula la Ley de Productos Defectuosos que seguían en el 28 y lo han limpiado todo y han dejado solo los servicios. Y en eso ha habido un exceso de delegación, porque sí que han desprotegido a los consumidores en determinados aspectos que no afectaba la Ley de Productos Defectuosos y que seguían estando en la Ley de Consumidores y tal, y que ahora los han suprimido al refundir, aprovechando la refundición como un texto de refundición
es aclarar, armonizar de alguna forma, pero no suprimir derechos y tal, ¿no? Y eso cuando se plantee, pues me imagino que en algún caso se planteará, pues habrá, el tribunal tendrá que declarar que ha habido exceso de delegación y anular las normas. Que se puede hacer de dos formas: anularlas directamente el tribunal que conozca el caso y solo tiene eficacia para ese caso, o plantearlo al Tribunal Constitucional, y si el Constitucional declara el exceso de delegación, pues entonces ya es válido para todos los, se anularía la norma en concreto, ¿no? Pero hay normas aquí en las que ocurre esto. Y bueno, y al final lo que viene a regular esta parte es eso, pues sobre todo la parte más importante es la del 148, que era el antiguo 28, que como digo sigue sin aplicarse, sin alegarse por las partes, cuando es un artículo que establece una responsabilidad totalmente objetiva, que no la hay en casi ningún caso, hasta el punto de que en responsabilidad sanitaria el Tribunal Supremo, para no aplicarlo a los médicos, porque era el problema que había y tal, tuvo que hacer, primero dijo que, bueno, que no era tan claramente objetivo el 28, después dijo que en realidad no se refería a los médicos como profesionales, sino a los servicios sanitarios, y por lo tanto solo lo aplica, y de hecho desde entonces se aplica solo cuando hay reclamaciones contra centros sanitarios, pero no al médico nunca se le aplica responsabilidad objetiva por negligencia, y siempre digo que es por negligencia y no por objetiva, y entonces, bueno, ese artículo sigue estando para todos los servicios en general y no se aplica, es curioso porque... No se alega. Ni se alega ni se aplica, porque se podría aplicar por los tribunales. Yo he visto casos ya muy rebuscados, responsabilidad de un notario se podría aplicar, se alegó una vez pero no se llegó a aplicar, responsabilidad de abogados y procuradores, responsabilidad de jueces. En todos esos casos se podría aplicar el 148, responsabilidad objetiva y tal, y no se ha alegado casi nunca, yo creo, o yo he encontrado, porque como lo tuve que estudiar, me busqué todas las sentencias que había y encontré un caso en el que, mirando los antecedentes, yo veías que lo había alegado en la demanda, junto con otros preceptos, había alegado el artículo 28 de la Ley de Consumidores, pero después el tribunal, en la mayoría de los casos, ni alude a ello. O sea, se olvida, a lo mejor no voy a meterme en el 28, lo pongo por el 1902 o por los 1088 siguientes y tal, y queda fuera. Con lo cual, ese es un campo absoluto, que todavía sigue. Mira que llevamos desde el 84 con el 28 y ahora el 148, que está sin explotar y que no se utiliza para cantidad de cosas que son... Yo lo he llegado a utilizar de oficio en temas, por ejemplo, de retrasos de aviones y tal, que también en temas de retrasos aplicar el 28, cosa que tampoco se aplica nunca, porque se va, bueno, pues al reglamento comunitario de compensación por denegación de embarques y otras cosas, pero que se podría aplicar perfectamente y que nunca se hace. Y lo último que queda ya es lo de viajes combinados, que también lo incluyen aquí, que bueno, es cuando sabéis, cuando hay dos otras, no solo viajes combinados, no solo es cuando contrates un paquete turístico normalmente que va incluido, por lo menos tiene que ser transporte y hotel o otro servicio turístico, no solo el transporte o solo el hotel, porque en ese caso no entraría en la normativa de viajes combinados, ¿no? Y eso es un poco muy resumidamente todo lo que es la norma, que como os digo, si nos ponemos a mirarla con detalle estaríamos aquí una semana viendo precepto a precepto, porque el problema es eso, cuando entras, cuando te pones... Yo recuerdo que lo que más me llevó tiempo en esta parte fue un día que estuve, un día entero, un fin de semana más lo tuve que hacer, decidiendo, poniéndome en el caso de un abogado, qué acciones puedo ejercitar ante un tema, y era tal, o sea, todas las posibilidades que había según tal, porque claro, se excluyen los daños en la propia cosa, entonces dices, yo puedo ejercitar la normativa, por ejemplo, si a ti te explota una nevera, explota un electrodoméstico, explota y te causa daños por productos defectuosos, tú puedes ir contra el productor, pero no puedes reclamar los daños de la nevera. O sea, tú puedes reclamar las lesiones que te haya causado, pero no los daños, porque los daños en el propio producto están excluidos. Entonces, al plantearte la demanda tienes que ejercitar la acción de esta parte de los productos por los daños que me causó la explosión, las lesiones y tal. La acción que esa debería, según entiendo yo, por el 148, porque esa estaba en la Ley de Consumidores, la han quitado ahora, y yo creo que mal quitada y tal, tendrías que ejercitarla el 148 para los daños en la propia, o sea, para que la propia nevera te la repusieran, te pusieran otra o te indemnizaran, tal. Y entonces, al final, decías, empezabas a ver todas las posibilidades que había, y después, incluso en los casos, los daños morales no está claro que estén incluidos y tal, habría que incluirlos por el Código Civil. Al final, ¿sabes lo que pasa? Esa es la conclusión.
Yo recuerdo, estuve no sé cuántas horas y entonces tienes que hacer... No, pero bueno, y al final la gente lo que hace, ¿para qué? Me voy al 1902 y ya... Y el juez llora no dice... Invocas todo. O esa es la otra solución, decir todo y después ya que el juez lo organiza. usted. Pero deme la razón. Y organiza lo otro. Por ejemplo, el tema de los coches, etcétera, cuando sale eso con defectos o se causan accidentes por ejemplo, me acuerdo cuando uno de los coches de la Mercedes o la Chrysler, etcétera, ¿no? Bueno, ahí mismo, fíjate, en los coches es un caso claro de que tú, por ejemplo, vas con un coche, se te rompe por un defecto de fabricación la dirección, te pegas contra un árbol y tal, y tú puedes reclamar tus daños, pero por los productos, por esta no puedes reclamar los daños del coche, porque es el propio producto. Entonces tendrías que ir por otra acción, después a su vez puedes ir por una parte contra el fabricante cuando es por producto defectuoso, pero puedes ir contra el vendedor también, no por la de productos, pero podrías ir por la legislación general. Claro, eso, yo te digo que el día que me puse y empecé a hacer esquemas y tal y ver, era de volverse loco, o sea, y entonces yo creo que eso es lo que pasa, que al final el Tribunal Supremo pues se olvida, va por el Código Civil, los tribunales lo mismo y los abogados dicen 1902 y yo no me meto en esta historia, o sea, eso. Y en teoría este texto refundido tenía por finalidad aclarar. La verdad es que al final es un conflicto, lo que ha hecho es todavía complicarlo más, ¿no? En muchos casos. Sí, es que más es de una especialización y una sofisticación procesal tremenda. Al final, este es el mensaje, o sea, al final lo que es tan complejo y tal que al final no se aplica por eso, o sea, enlazando con lo que empecé diciendo, yo empecé diciendo que esta normativa, tanto porque es con consumo como viene comunitario, no se suele aplicar, no se suele alegar ni se suele aplicar, y resulta que al final te explicas por qué no se alega y por qué no se aplica, ¿no? Porque es demasiado complejo, requiere muchos matices y si vas por el 1902 al final, bueno, entre la jurisprudencia, lo que he ido poco tendiendo a ir hacia una responsabilidad de inversión, carrera prueba. Lo que ha hecho es ir viendo, ha llegado a esas soluciones, pero también. De todas formas, el 148, insisto, no ha llegado, ni ha llegado la jurisprudencia nunca a una responsabilidad objetiva, y es el único precepto en que lo regula, o sea que quiero decir que ese siempre sigue estando ahí y sigue estando sin explotar ese artículo, ¿no? Bueno, eso es lo que... Muy bien, ¿alguna cosa más? Es muy complejo eso, la verdad. No, eso hay es gente muy... es para especializarse, es para especializarse y decir, bueno, pues yo ya me dedico... Porque además sí que hay materia, fijaros que esto regula todo, o sea, al final hay un porcentaje... es que todo es consumo, o sea... Claro, cualquier contrato. Cualquier relación contractual. Y lo que nos planteábamos un día en el despacho del tema de las hojas de reclamaciones. Que un día nos lo planteamos aquí en el despacho. Y si viene alguien, efectivamente nos pidió y las teníamos. Porque José Ramón Villanueva un día nos lo había comentado de tener las hojas de reclamaciones y ahí hay 4 o 5 modelos. Porque dicen, bueno, realmente... Si vamos al colegio de abogados, que lo consultamos, ¿te acuerdas? Efectivamente, de acuerdo con el colegio de abogados, pues no nos procedía la aplicación. Efectivamente, la reclamación directamente al órgano colegial, puesto que estamos acogidos, efectivamente. No, pero eso es una materia... Tú ahora vas a un juzgado y dices, ¿cuántos asuntos hay? ¿Cuántos de los asuntos que hay en el juzgado tienen que ver con contratos en los que existe el consumidor, con responsabilidad civil en la que hay un perjudicado? Son la gran mayoría. Y dices, ¿cuántos? Pues todo eso está aquí. Y al final, claro, si te especializaras en esto, tendrías un campo donde podrías... antes conté el caso del planteamiento que hacía este abogado en el voto particular, que si se hubiera planteado por aquí lo hubiera ganado, y sin embargo no se ganó ese pleito. O sea que ahí tenéis un caso clarísimo en el que por no haber entrado en la normativa de consumo has perdido un asunto que lo tenías ganado muy fácilmente. Muy sencillamente. Siempre que hago una responsabilidad contractual, siempre pongo al final. Y la normativa de consumo, pues que procede a ser aplicada. Eso me lo ponían a mí siempre. Eso cuando estaba yo en el juzgado, como yo siempre he estado y he escrito sobre consumo y tal, cuando era contestación a la demanda, que ya sabían que era mío, siempre ponían y artículos tal de la ley de consumidores. La ley de consumidores me la ponían siempre. Que tú te lo sabes. Eso siempre me lo alegan. Cuando era contestación a la demanda, que ya sabían que era mi juzgado, siempre aparecía la ley de consumidores usuarios citada al final. Que fuera una cosa que no tuviera nada que ver con el asunto. Y luego la coletilla. Bueno, pues estuvo muy divertido. Nada. A pesar de lo coñazo que es la cosa. No, por eso no podía entrar en detalle. Pero que está siempre recordado porque lo que dice Agustín, que es de aplicación siempre y siempre tienes que tenerlo presente. Quizá ya Daniel que lo quite ya y si seguimos charlando. Entonces, bueno, la próxima semana, día 22 de enero,
tenemos a Paz Andrés Sáenz Santa María, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar de las comunidades europeas a la Unión Europea, el Tratado de Lisboa. ¿Qué día es eso? Es un tema interesante. El 22, ¿no? Del 22 de enero. La semana que viene, Estoy fuera, qué pena. Que entró en vigor ya ahora, ¿no? En diciembre, fue el 1 de diciembre.